Dios, que reprende. Tu palabra, Dios, que corrige y enseña en este lugar, bendito Maestro. Quita toda sabiduría humana, todo pensamiento humano, Espíritu Santo. Arranca de raíz, oh Dios, y habla conforme a tu palabra, conforme al corazón, oh Dios. Que hables así como hablaste hace más de 2000 años. Espíritu Santo, en esta hora toma el control. Gracias, Cristo de la gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Cuando el profeta Ezequiel, hermanos, Dios le habló mediante esa visión acerca del profeta mudo. Y le dice Dios: y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos como varón que reprende, porque son casa rebelde. Amada iglesia, en estos últimos tiempos que estamos viendo, ya solo la palabra de Dios es la profecía más segura. Por cuanto la iglesia, hermanos, ha pasado por tanto, ha pasado, hermanos, por persecuciones, ha pasado por pruebas, por debilidades. ¿Y qué es lo que se está viviendo? La comodidad espiritual. Lo que se está estableciendo, hermanos, son criterios terrenales y se han apartado de la verdad de Dios. ¿Por qué razón? Porque no han querido oír a la voz de Dios. Así que Dios le dijo al pueblo, hermanos, le dijo al profeta Ezequiel que se le iba a pegar su lengua a su paladar y ya no iba a hablar. Ahora en estos últimos tiempos miramos que la palabra de Dios cada día se acerca al cumplimiento. Se está acercando más y más. Estamos viendo señales, prodigios en el cielo, aquí en la tierra. Ya, hermanos, la iglesia está muerta. Ya no tiene aliento, ya no tiene vida. Se está acabando el fuego que estaba en ella. Ya no hay profetas, ya no hay varones que hablen la verdad de Dios. Ya no hay, hermanos, profetas que hablen la palabra de Dios, sino que lo que hay solo son espectadores de show. Aquellos hombres que se paran en los altares a estar brincando, haciendo monologías. Como que eso es lo que Dios ha hablado. Como que es lo que Dios ha enseñado. Cuando este pueblo, hermanos, ya no quería oír, ya no quería hacer caso, viene Dios y cierra la boca de Ezequiel y le dice: ya no le vas a hablar, ya no vas a reprender, porque casa rebelde son. ¿Y qué es lo que ocurre cuando Dios calla a los varones que reprende? Viene el juicio de Dios, a Dios mismo, a determinar sobre ellos hacia dónde quieren ir, qué es lo que quieren hacer. Muchos hermanos ya no quieren oír a la palabra de Dios, simplemente lo que quieren solo es creer a lo que ellos dicen, hacer lo que ellos dicen y se olvidan de Dios. Ahora cuando cae el juicio de Dios le echan la culpa a los demás, no asimilan su responsabilidad, porque Dios establece día con día que quiere una iglesia ferviente en espíritu, una iglesia activa. Allá en Efesios la palabra dice en 5:27: a fin de presentar una iglesia que fuera santa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuera santa y sin contaminación. Muchos hoy en día, hermanos, ya no quieren la sana doctrina, ya no quieren la verdad de la palabra, hermanos, sino que creen a lo que escuchan, a lo que piensan. Se han olvidado de lo que Dios ha establecido. Se olvidan del juicio de Dios que cae contra aquellos que desobedecen, contra aquellos, hermanos, que su lengua, su mente y su corazón miran hacia el mundo, se enfocan en el mundo. Dios establece, hermanos, que cada día busquemos más de Dios y nos apartemos de todo aquello, hermano, que contamina nuestra vida. Un pensamiento, una frase, hermanos, puede determinar a veces nuestro fundamento. Cuando no está un fundamento establecido sobre la roca, cualquier persona, cualquier palabra, cualquier ser humano bota lo que Dios ha hecho en nuestro corazón por no tener un firmamento espiritual. Y no será aquellos varones que reprende porque son casa rebelde. Ya Dios, hermano, ha establecido, hermanos, que se predique la palabra con valor. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando a veces se predica la palabra fuerte, cuando reprende la palabra ya no gusta, ya no le gusta. Quieren que le estén sobando el lomo día con día. Dios viene, hermanos, a establecer en nuestro corazón de qué material somos, de qué somos, amada iglesia. Y el avivamiento, hermanos, que se manifestó en el principio de la iglesia fue un avivamiento, hermanos, que duró por décadas. Pero ¿qué ha pasado? Ese avivamiento se ha ido acortando poco a poco. Y ahora lo que hay solo son, hermanos, montón, hermanos, de personas que van a visitar el infierno.
Porque no tienen, hermanos, ese deseo, ese anhelo de buscar de Dios. Siempre viven una vida, hermanos, de falsedad, de engaño, creyendo que están bien, sabiendo cuando Dios determina que alma que pecar esa morirá. Gloria a Dios. Dios, hermanos, con Dios no se juega. El ser humano piensa que Dios es como el hombre, que le hablan mal de él, que lo tiran a un lado, que le levantan calumnias, que hacen lo que quieran. Con Dios no. Dios es un Dios santo, hermanos. Que persona, que mujer o varón no quiera nada, Dios mismo se encarga y se va. Una iglesia, hermanos, que tenga altares, hermanos, que están rindiendo culto a Satanás, no pueden, hermanos, adorar a Dios, no pueden rendirse ante la presencia de Dios. Altares, hermanos, que le levantan culto al diablo, no pueden participar, hermanos, de la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que es el pecado no puede, hermanos, tener comunión con la santidad de Dios. No puede, hermano, el Espíritu Santo estar morando en vasos sucios, en altares, hermanos, que tienen inmundicia. Dios habla, hermanos, mediante su palabra, y a veces somos como casa rebelde. No queremos prestar atención a Dios, sino que nos andamos viendo dónde nos endulzan el oído, dónde nos hablan bonito, quién nos dice palabra bonita. Dios, hermanos, estableció que estos varones, Ezequiel, Jeremías, Isaías, les puso, hermanos, su frente como frente de diamante. ¿Por qué razón? Porque a los que le predicaban ninguno hacía caso, ninguno obedecía lo que Dios establecía. Simplemente decían: ay, qué bonito habla, qué bonito predica, pero hasta ahí nomás se terminaba. Ya no estaba el avivamiento, ya no había nada, no había unción, y estos varones seguían predicando día con día. Más le dice Dios al profeta Ezequiel: mas cuando yo te hubiera hablado, abrirá tu boca y les dirá: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga; el que no quiere oír, que no oiga. El querer, hermano, buscar de Dios es voluntario, no es a fuerza. Nadie puede meter a otro a la salvación de Dios, es voluntario. Por cuanto, amada iglesia, el Señor ha venido desde el principio enseñándonos y estableciendo que debemos de buscar de Él cada momento. Pero, hermanos, cuando Dios nos dice que nos acerquemos, es cuando más rápido corremos hacia el mundo. Acercarse, hermanos, a levantar, hermanos, altares, como les decía al principio, que a Dios no le agradan. Cuando Dios habla, hermanos, la iglesia de Dios tiene que aprender, hermanos, a obedecer, pero es lo menos que se hace hoy en día. Cuando Dios viene y nos dice: haz esto, no, es que no puedo, no quiero, no tengo tiempo. Y es que acaso, hermano, la salvación de Dios, hermano, es por querer, es que es necesario hacerlo. Si nos ponemos, hermanos, a querer, nunca vamos a querer. Si nos ponemos, hermanos, es que ese mañana nunca llega, porque cuando uno declara algo, hermanos, el diablo le levanta más tropiezo. ¿Para qué? Para que no se levante, para que no busque de Dios, para que no establezca en su corazón el buscar a Dios. El mañana nunca existe para un cristiano, hermanos, nunca existe. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de nuestro propósito, sino de la voluntad de Dios. Porque Dios, hermanos, hasta cuando Él quiera vamos a estar en esta tierra. A veces, amada iglesia, pensamos nosotros que estando haciendo las dos líneas, participando de dos altares, comiendo de dos mesas, pensamos que vamos a agradar a Dios, y no es así. Mismo Jesús les dijo a sus discípulos que era necesario tener, hermanos, siempre en mente que un día el Señor va a venir y va a traer una justa retribución, un pago. Cuando Dios, hermanos, habla, muchas personas no les gusta. Está lógica. ¿Por qué razón? Porque a nadie le gusta que le digan en qué se está equivocando. Porque cada quien piensa, hermanos, que lo tiene todo, que lo sabe todo, que lo puede todo, que lo ha logrado todo. A ninguno, hermano, le ha gustado que se le corrija. Y por eso, hermanos, cuando se enoja la persona. ¿Por qué razón, hermano, Dios le establece al profeta ese que le dicen: ya no vas a hablar, te quedarás mudo? Porque casas rebeldes son. Así es Dios, hermanos. El Señor no se va a poder pelear con nadie. Dios mismo dice: si no quieres, bueno, haz lo que quieras tú. En aquel día vamos a arreglar cuentas. Allá va a ser el lloro, el crujir de dientes, hermanos, cuando Dios empiece a sacar gente.
donde empieza a desechar gente. Creemos, hermanos, de que Dios va a ser un Dios que va a tener misericordia para toda la vida. Dice la misma palabra que un día, ahorita la misericordia de Dios sigue extendida, pero un día se va a acabar esa misericordia. Y es ahí donde viene Dios a tomar a cada uno que se ha forzado, que ha buscado de Dios para que vaya a las bodas del Cordero.